Madrid, ¿no? Pues para la realización de estas tertulias. Bueno, esto es una especie de ciclo indefinido de tertulias que organiza la revista Transversales, una publicación modesta y hecha de forma no profesional, vamos, y bueno, ya normalmente se hace una o dos al mes, según, y bueno, cada una es de un tema y bien, siempre se introduce el tema a alguien y a partir de ahí pues se hace una tertulia en la cual compartimos puntos de vista y eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Carmen y María creo que no hay mucho que presentar porque creo que estáis aquí porque están ellas en gran medida, ¿no? Entonces, bueno, pero, en fin, van a presentar hoy un poco de introducir la tertulia son Carmen Castro y María Pazos, ¿no? Carmen Castro, bueno, las dos son dos luchadoras del movimiento feminista y por la igualdad y activistas sociales en todos los ámbitos importantes y además pues son dos personas que saben mucho, que han estudiado mucho, que han investigado mucho y que están aportando alternativas muy interesantes. Alternativas muy interesantes en todos los sentidos, ¿no? Carmen es la creadora de un espacio en internet que es Sin Género de Dudas, que es muy valioso y que hay que visitar con frecuencia porque cada vez que lo visitas te encuentras cosas importantes y la verdad es que está desarrollando muchísimo sobre estrategias feministas y es la coordinadora del Consejo Científico de ATAC. Y María Pazos es experta en fiscalidad, en género, bueno, son ambas activistas de la PINA, la plataforma por permisos iguales intransferibles, ¿no? Y María Pazos en concreto, y es una de las cosas que, bueno, no podían haber venido en cualquier momento, pero que es una cosa que ha precipitado que vengan ahora, pues acaba de hacer un libro que se llama Desiguales por ley. Acaba de hacer un libro que está aquí, si no lo tenéis, pues es muy interesante y en la librería lo tenéis a vuestra disposición, ¿no? Bien, entonces la tertulia versa en general sobre las estrategias feministas para la igualdad y las políticas públicas, pero digamos tenemos un punto de referencia importante que es el libro de María, ¿de acuerdo? Y yo les debo, por cierto, mucho a ambas, ¿de acuerdo? Es decir, a María la conozco de hace mucho más tiempo, muchísimo tiempo, y a Carmen la conozco hace menos, pero ya de hace bastantes años también, y a mí en particular me han influido mucho en cambiar muchos aspectos de mi pensamiento, ¿no? Y además, María en particular es muy tenaz hasta que no te convence. Y es muy tenaz y tiene una gran capacidad de convencer, ¿de acuerdo? Hasta el punto que a mí del único que no me ha convencido no me hace estar en contra del libro, sino me hace pensar que es más urgente aún lo que dice el libro, ¿no? Del único que no me ha convencido me hace compartir aún más sus tesis, o sea que nada, y les doy la palabra, vamos, porque es lo que nos interesa de momento y luego la opinión de todas. Bueno, muchas gracias, Lindy. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí. Que yo voy a intervenir muy brevemente porque es verdad que esto es una tertulia, la idea y lo genial es que haya intercambio, ¿no? de opiniones, debate y tal, pero sobre todo que María nos cuente, ¿no? A propósito de su libro, porque aunque sea lo que lo ha precipitado, es lo que lo ha precipitado, ¿no? Es decir, que estemos ahí. Bueno, yo diría que, Luis, mil gracias por invitarme a la tertulia. Gracias por venir, que ha venido desde Valencia solo sí. A esto. Encantada de estar aquí en la librería, en medio de tanta buena gente, tanta buena energía y tanto pensamiento crítico y mente inquieta, ¿no? Fundamentalmente. Y encantada además que la excusa, que el motivo, sea la presentación del libro de mi querida amiga María, porque me lo he releído, de verdad, tengo ya cosas subrayadas y todo, bueno, ya me lo había releído cuando estuve en el horno, además. Pero creo que es una aportación la que hace María valiente en el sentido de que no dejará indiferente, habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no, y suscitará como gran parte de las teorías que sostiene María y de las intervenciones que ella hace, pues no enfrentamientos, pero defensas apasionadas, argumentaciones y contraargumentaciones, probablemente.
Yo suscribo gran parte de las tesis y del planteamiento que hace en el libro, y aunque me lo haya leído no lo voy a contar, espero que lo vayamos desgrajando y que ya nos cuente alguna cosilla, pero sobre todo que lo profundicemos. Pero suscribo gran parte de las cosas que dice María, por no decir el 100%, me parecería que lo he escrito yo, y no, lo ha escrito María, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Pero sí, suscribo su planteamiento ideológico y las propuestas que hace, el conjunto de propuestas. Y además de eso, suscribo completamente algo que yo creo que es la raíz del libro que escribe María, el de Desiguales por Ley, que es precisamente que la desigualdad no es algo natural, ni es algo que venga dado, sino que es algo construido social, culturalmente, y que es algo que se reproduce a través de las políticas públicas. O, como dice ella, y ayuda a entrever, es algo que se podría deconstruir a través de las políticas públicas. Lo que pasa es que hasta ahora las políticas públicas lo que han hecho, la orientación que han tenido las políticas públicas, pues lo que han hecho ha sido afianzar ese sistema de desigualdad y esa percepción social de que hay determinadas desigualdades que vienen dadas y que acarreamos como parte de nuestra habitualidad. Yo le decía a María cuando sacó el libro que, aparte de lo personal, alegrarme muchísimamente, en lo político además es que creía que, pero es que no había un mejor momento para sacar el libro, porque este es un momento en el que están ocurriendo unas situaciones muy dramáticas, es verdad, pero es un momento en el que están ocurriendo cosas muy interesantes, ¿no? Hay un bulle-bulle de energía transformadora y de energía feminista en la calle, hay un bulle-bulle de pensamiento crítico y de llamadas a la acción desde la ciudadanía, y hay un bulle-bulle en replantearse las cosas que hasta ahora ni siquiera se cuestionaban, ¿no? Y hay un bulle-bulle en querer desmenuzar, ¿no?, los porqués hemos llegado hasta aquí y de qué forma podemos construir otro proceso que nos permita llegar a otra situación y a otro modelo de sociedad. Y en el medio de este bulle-bulle pues están pasando cosas que yo creo que son muy interesantes y que, como observadora externa y como parte interna y como parte implicada, pues a veces encuentro cosas que me satisfacen y cosas que me preocupan, ¿no? Una de las cosas que me preocupan es, por ejemplo, la capacidad que tenemos de reproducir sesgos dentro de esta aparente neutralidad o dentro de esta presunción de que si todos y todas, ¿no? Es decir, si todos y todas quienes estamos por construir otro modelo de sociedad, ya estamos por construir ese otro modelo de sociedad y ya somos altermundistas, aquí vamos a tener que estar con las cosas, que si las feministas, que si la reivindicación está, que si la reivindicación es cual. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los aspectos de esta confluencia social que está habiendo en este momento que me preocupa. Me preocupa porque, a ver, yo creo que coincidiríamos, gran parte de las personas que estamos aquí, en esto que dice Judith Butler, ¿no?, de que no conseguiremos que esa transformación social sea realmente posible hasta que no provoquemos una desidentificación colectiva con el capitalismo, ¿no? Yo creo que podríamos suscribirlo gran parte de las personas que estamos aquí. Ahora bien, yo digo, vale, y ese es casi que el eje implícito en la mayor parte de los debates, de las tertulias y de los espacios de confluencia social de las izquierdas alternativas que están emergiendo y que se están articulando en este momento. Pero yo digo, la cosa de ser feminista tiene esto de que estás ahí, ¿no?, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dice, ¿y eso? Por sí sola, ¿qué va a garantizar? ¿Va a garantizar que en ese acabar con los desequilibrios estructurales el sistema de opresión de género, ¿no?, es uno de los sistemas de opresión, es el sistema de opresión que desmontamos también? ¿O va a garantizar que realmente conseguimos que la sociedad se haya despatriarcalizado porque de manera consciente hemos querido provocar esa situación? Bueno, yo creo que desidentificarnos colectivamente con el capitalismo, como dice Judith Butler, no garantiza esto otro. Y entonces, como parte implicada de ese sistema de opresión de género, ¿no?, ¿vale?, y como heredera de todas nuestras ancestras que han estado luchando y reivindicando por otro mundo emancipador, pues yo soy de las personas que pienso que ningún proyecto de emancipación social y política en este momento que apueste por la independencia y por un modelo de ciudadanía plena puede obviar
hacer explícito su compromiso con la igualdad de género y con el planteamiento feminista. Y en ese sentido, el desvelar todas las triquiñuelas y las trampas patriarcales que se esconden en ese no hablar de ese problema de cómo se reproduce la discriminación patriarcal, pues es algo que me preocupa. Por eso, además, celebro y me alegro enormemente del libro de María, ¿no? Porque esa es una de las cosas que hace María en su libro. Una de las cosas que hace María en su libro es ir desmontando cómo han funcionado, en qué aspectos y qué tipo de mecanismos han reproducido a través de determinadas políticas públicas esos mecanismos de desigualdad de género y de desequilibrio estructural. Y ese es uno de los motivos por los que en este momento de confluencia social, pues yo soy de las personas también que suscribo esa propuesta que plantea María de unidad de acción antineoliberal y antipatriarcal. Porque si no hacemos esa confluencia con movimientos sociales desde la perspectiva feminista, esa propuesta altermundista pues cambiará el sistema de producción y quizá los sujetos, ¿no? Es decir, quienes producen y quienes se benefician de determinados recursos, pero no cambiará el sistema de posiciones de desigualdad que hay en este momento, ¿no? En el sentido social. Por eso, más allá de lo que ahora nos aporte María con respecto a su libro, yo quería decir, bueno, agradecerle obviamente que haya escrito el libro, que se ponga en el ojo del huracán para poder debatir a propósito de ello y dejar abierta ahí un par de reflexiones, ¿no? Por si luego en la tertulia os apetece tirar de ahí, ¿no? La primera tiene que ver con esto que he comentado previamente, ¿no? Es sobre cómo articulamos esa confluencia entre movimientos sociales y feministas para esa unidad de acción antineoliberal y antipatriarcal. La segunda es ese llamamiento a los movimientos de convergencia social en este momento a que incorporen perspectiva y voces feministas en su propuesta de cambio de modelo de sociedad, sobre todo para no reproducir esta. Y la tercera sería qué paquete de propuestas políticas podríamos hacer para intentar conscientemente corregir esos mecanismos de desigualdad, ¿no? En esa línea, pues, bueno, Nancy Fraser, por ejemplo, apunta tres planteamientos de políticas que podrían ayudarnos a recordar cómo ordenamos esas propuestas. Y yo creo que entre las propuestas que hace María de cómo desvelar, cómo apostar, cómo orientar hacia una sociedad igualitaria de personas sustentadoras y cuidadoras en igualdad y el planteamiento de Fraser, podríamos tener una base de partida, ¿no? Fraser habla de políticas de redistribución, de políticas de reconocimiento y de políticas de representación. Y habla de la necesidad de articular simultáneamente esos tres ámbitos, siendo la equidad de género el elemento o el criterio que articula o que define cómo se hace la redistribución de recursos, de tiempos, de tal, cómo se hace el reconocimiento en cuanto a eliminar las asimetrías en el valor de lo que producen y los trabajos que realizamos hombres y mujeres, y cómo se hace la representación, ¿no? En cuanto a voces, en cuanto a posiciones políticas y en cuanto a protagonismos. Y yo creo que ese esquema encaja perfectamente en el planteamiento de la propuesta que hace María y abundaría aún algo más. A mí me gustaría pensar que ese modelo de sociedad al que construimos colectivamente desde un planteamiento crítico no es un modelo de sociedad que se nutre de personas que vamos a llamar champiñón, ¿verdad? Es decir, estas personas que parece que brotan del suelo, cual champiñones, en el ámbito de lo público y en lo productivo, y que en ningún momento hacen la reflexión ni incorporan de manera explícita quién resuelve, quién genera esa base que permite que haya personas en lo público interactuando. Es decir, hasta que no hagamos emerger como una necesidad social y una responsabilidad colectiva y social desde lo público y desde la asunción colectiva
la necesidad de incorporar los cuidados como parte de las políticas públicas para orientar ese cambio de sociedad, pues bueno, yo creo que eso, estaremos apostando por un modelo de sociedad champiñones, pero no por la propuesta que nos hace María de sustentadoras, de personas sustentadoras y cuidadoras en igualdad. Bueno, yo dije que no iba a intervenir más de 10 minutos inicialmente, así que creo que ya estaré ocupando ese tiempo y le cedo, el espacio para que hable María, que al fin y al cabo es la autora del libro y es a la que queremos escuchar. Gracias, María. Bueno, pues gracias a ti. Y gracias en primer lugar también a todas vosotras y vosotros que habéis venido, a Luismi, a Transversales, a la Marabonta, y a toda la gente que, mira, decía Carmen, el libro no lo, va a parecer que el libro lo he escrito yo. Es que realmente, bueno, yo he escrito este libro, pero es un proceso colectivo, es un fruto de muchas luchas, de muchas discusiones, de que al final ya no sabes quién dijo eso de la alianza antipatriarcal y antineoliberal antes, porque yo digo lo que tú dices y digo lo que tú dices. En fin, y ahí yo tengo que dar las gracias a mucha gente, a la PINA, al Foro de Política Feminista, ya lo hago en el libro, ¿no? a TAC, a todos los movimientos por donde pues yo he ido, porque yo no digo nada nuevo en realidad. Yo digo lo que he visto, lo que he estudiado, lo que he visto por ahí, porque también he tenido la suerte de ir a otros países y ver cómo se cuecen las cosas por allí, de estudiar, de especializarme en la comparación internacional de sistemas de impuestos y prestaciones, que eso la verdad que aporta mucho porque ves qué es lo que funciona, qué efectos tienen unas políticas y tienen otras, ¿no? Bien. Pues nada, voy a sugerir un poquito, que tampoco quiero pasarme yo de los 10 minutos, algunas cosas, porque además alguna gente que hay aquí ha leído el libro y otra gente pues les surgirán cosas por el camino y esto es una tertulia. Solo quería señalar algunas cosas. Bueno, en primer lugar, el libro va de igualdad de género y de igualdad social. Yo hasta dudé en el título, porque el de subtítulo, lo de las políticas públicas contra la igualdad de género, estoy a punto de añadir y social, ¿no? Porque eso es uno de los puntos importantes que yo quiero señalar. Que la igualdad de género y la igualdad social son inseparables. Bueno, más, que son la misma cosa. Esto yo sé que puede sonar mal, porque a lo mejor a alguna gente le suena aquello de la contradicción principal y la contradicción secundaria, esto que nos decían, ¿no? De que, bueno, como es la misma cosa, vamos a conseguir la igualdad social, vamos a conseguir aquello que antes queríamos, la revolución, y luego ya vendrá la igualdad de género, que eso ya vendrá después porque estamos en la misma... No, realmente no es eso. Y por mucho que suene, bueno, entre paréntesis quiero decir, a mí una de las cosas que me gustaría recalcar y aprovecho cualquier oportunidad es a que lo de que suena no vale ya, porque todo suena distinto de lo que es, y precisamente porque el poder ha aprendido a hacerse sonar bien y realmente lo que tenemos que ver es cuál es la realidad y además qué es lo que se dice concretamente, no a qué suena aquello que se oye, ¿no? Bueno, pues no, yo lo que quiero decir es lo contrario. Lo que quiero decir es que, en primer lugar, no se puede pensar en igualdad social sin pensar en la igualdad de género. Y eso se hace, o sea, se hace, pero es realmente una contradicción de la cual no nos damos cuenta la mayoría de las veces. Por ejemplo, ¿cómo se puede hablar de derechos laborales y de derechos sociales sin tener en cuenta, y eso se hace mucho, sin tener en cuenta colectivos enteros, como por ejemplo las empleadas de hogar, que solo somos las feministas quienes las sacamos a la luz? O como por ejemplo la situación de las cuidadoras familiares, que trabajan 24 horas durante 365 días al año. ¿Dónde está ese derecho a las vacaciones? ¿Dónde está ese derecho al descanso semanal? ¿Dónde está ese derecho a la jornada de trabajo? ¿Dónde está ese derecho al salario mínimo? Si el propio Estado emplea, puesto que si emplea a esas personas y las paga menos de 400 euros. Por eso, yo siempre digo, si trajéramos a un trabajador, y lo digo siempre así, en masculino, que viniera de un país de África donde se están muriendo de hambre y le contratáramos para recoger la fruta, por ejemplo, y le tuviéramos en esas condiciones, nos meterían en la cárcel.
Y sin embargo es el Estado quien está haciendo eso. Es decir, se habla de derechos, de tal, de cual, que está muy bien, y a eso nos tenemos que referir, porque hemos estado un siglo conquistando esos derechos, o por lo menos la idea de esos derechos, aunque no los hayamos llevado completamente a cabo. Y sin embargo, en todo eso, muchas categorías femeninas y muchas situaciones han estado completamente ausentes, y la desgracia es que todavía lo están. O sea, todavía hay gente que habla de igualdad social olvidándose de la mitad de la población, o de categorías que afectan a la mitad de la población. Y además, en ese paquete se olvida de las necesidades sociales, lo acaba de recalcar Carmen, se olvida de todo el sector de cuidados, es como si no existiera. Es como si se siguiera teniendo, hoy decía Iñaki Gabilondo, no sé si lo habéis oído, en ese minuto que habla, que estamos atrapados por las viejas recetas y los viejos esquemas. Y es que es verdad, es como si se siguiera teniendo una imagen de la sociedad como de hace un siglo, ¿no? Eso de el trabajador y su familia. Y esa imagen sigue aquí, pero no tiene nada que ver con la realidad ya, ¿no? Ahora mismo, primero las mujeres somos el 50%, pero que somos el 50% no es de la población, sino de todo, o sea, de la mano de obra, de todo. Y además tenemos, no solo las mujeres, toda la población tenemos unas necesidades sociales urgentes, son nuevas, pero son urgentes. Estoy hablando, por ejemplo, de todo el problema acuciante que tienen las familias ahora mismo de la atención a la dependencia. Es un problema no de las mujeres, es un problema de las familias, de todo el mundo. Entonces, esto no lo ven los gobiernos, no lo ven las instituciones y tampoco lo ve mucha gente, desgraciadamente. Yo este es el escándalo que quiero montar en este libro y sigo diciéndolo, quiero montar un escándalo. Porque ¿cómo es posible que se hable no ya de igualdad social, sino que se hable incluso de recuperar el empleo? Por ejemplo, ayer en la radio oí a dos autoridades, ¿no? Una era Joaquín Nieto y otra era José Ignacio Pérez Infante. Autoridades absolutamente de la izquierda, de los nuestros, ¿no? Que hablaban de recuperar el empleo y en todo el tiempo se olvidaban de todo el empleo que hay que crear en el sector de los cuidados. Absolutamente. O sea, es que de hecho Pepa Bueno le preguntó, no me acuerdo a cuál, creo que fue a Joaquín Nieto, ¿cuáles son esas bolsas de creación de empleo? Mira que se lo puso a huevo, ¿eh? Y lo que contestó fue, los empleos verdes. O sea, de verdad se estaba olvidando que todo eso existía, se estaba olvidando. Y sin embargo, hay algo tan claro como lo que dice Vicens Navarro. Fijaros lo que dice. En este libro hay alternativas, no sé si le conocéis, pero es muy bueno. Y Vicens Navarro dice, concretamente, que si hubiera el porcentaje de personas adultas en el estado de bienestar que tiene Suecia, o sea, en España, no habría desempleo en España. Pero para ello es necesario que el estado de bienestar se vea como una inversión fundamental, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente, todos esos 6 millones de parados, una gran parte de ellos, de ellos y de ellas, tenemos que invertirlos en crear ese estado del bienestar, que es el deficitario aquí, ¿no? Pero es que, de verdad, parece que se olvida. Vicens Navarro no se olvida de esto. ¿Por qué? Porque es sueco. No porque es sueco, porque está casado con una nórdica. Es sueco político, es sueco político. Y tampoco se olvida, por ejemplo, Goste Spin Andersen. ¿Por qué? Porque este es danés, ¿no? Este es el que es danés. ¿Pero qué les pasa a estos? Que se olvidan de otras cosas. Por ejemplo, estos hablan de los servicios públicos, pero estos se les olvida que los hombres también pueden cuidar. ¿Por qué? Porque son hombres, casados, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, que no es su tema. O sea, el asunto es que lo que quiero señalar es que estamos tan apegados a unas imágenes que tenemos, ¿no? en las cuales nos formamos, que realmente nos cuesta muy difícil despegarnos, y depende de lo que nos vaya a cada cual y cómo nos vaya y los problemas que tengamos. Por eso somos las feministas quienes hablamos de los cuidados, por eso somos las mujeres quienes tenemos esa mayor sensibilidad, porque nos ha tocado hasta ahora, que ahora le toca a todo el mundo.
le está tocando a todo el mundo, si queréis luego lo discutimos. Bueno, que realmente esto es fascinante. Yo no quería hacer mucha psicología porque, bueno, aunque eso es lo que a mí me hubiera gustado hacer, a mí me hubiera gustado hacer en vez de matemáticas psicología, porque era para lo único que tenía memoria, para las historietas estas que cuenta la gente. Pero bueno, menos mal que no lo hice porque entonces no hubiera conocido a Luis en la facultad de matemáticas, ¿no? Pero bueno, la conclusión sería para mí que la ceguera de género puede ser grave, aguda, moderada, pero existe, es una enfermedad muy extendida y esto tiene sus consecuencias no solo de cara a las mujeres, sino también de cara a la sociedad en general. Bueno, pues eso era lo primero que quería recalcar, que no se puede hablar de igualdad social sin hablar de igualdad de género. Pero es que al revés, tampoco, o sea, no se puede hablar de igualdad de género sin hablar de igualdad social, porque las mujeres hemos llegado a todas partes, hemos llegado incluso a ser presidentas, a ser de todo. Pero ¿dónde ha llegado la mayoría? La mayoría de las mujeres no progresará, no llegará a lo mínimo, ¿no? A poder ser independiente económicamente. Fíjate, que ya no pedimos que la mayoría llegue a presidenta de gobierno, solo que puedan ser independientes económicamente, por ejemplo. Pues no llegará si no tenemos un estado de bienestar inclusivo. Y eso es cambiando toda la reorganización de los cuidados, cambiando de modelo de sociedad. Y para eso también hay que cambiar, por supuesto, las políticas públicas, y de eso es lo que hablo, de cuáles son los obstáculos verdaderamente para ese cambio, cuáles son las políticas que nos van metiendo por un camino o por otro, aunque ya en realidad lo que queramos es ser iguales, y lo que esté reconocido es que tenemos que ser iguales. Y para entonces, bueno, pues se trata, a ver si podemos, yo creo que sí, que ya nos lo imaginamos, que nos podemos imaginar ya una sociedad sin división sexual del trabajo. Es que es así de claro, es así de simple, imaginarnos una sociedad sin división sexual del trabajo. Yo creo que esto es que, creo que la gente de a pie ya en las encuestas lo declara, que quiere una familia igualitaria, si es fácil. Desde luego es muchísimo más fácil que en Suecia en 1970, y allí hicieron cambios estructurales. Y la familia no era como la que es ahora aquí, ni mucho menos. Es decir, cuando dicen, no, es que los países nórdicos son los países nórdicos y es que no es lo mismo aquí. No es lo mismo aquí, aquí estamos muchísimo más favorables a todos esos cambios que lo que estaban allí cuando empezaron a hacerlos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un problema de políticas públicas, de intereses, ¿no? Y de ver, bueno, de discutir qué es lo que hay que cambiar, si es posible cambiarlo. Y bueno, es posible cambiarlo. Yo digo que lo que hay que hacer es volverlo a oración por pasiva. ¿Qué pasará si seguimos así? Porque si seguimos así, vamos a la catástrofe. Por ejemplo, ¿es posible la recuperación no de las cifras macroeconómicas, esa que está viendo ahora, sino de la recuperación de verdad de la sociedad? Que es de la economía en su conjunto, de la economía productiva, sin un cambio radical de modelo, pues yo creo que no. O sea, ahora mismo, y eso también tengo ahí una parte que lo explico, creo que vamos a la catástrofe demográfica, pero a nivel mundial, cuidado, que nadie tenga esperanzas en la inmigración, que no, que es una catástrofe a nivel mundial. Vamos a la catástrofe medioambiental, y vamos a la catástrofe social por estos caminos y por estas políticas. Y no es un problema de decir que hay que recuperar el consumo, es un problema de decir que hay que recuperar el estado del bienestar. Y recuperarlo, y por supuesto, profundizarlo, eliminar los sesgos de género, integrar a las mujeres y reorganizar los cuidados. Y meter el cuarto pilar, que es el pilar de los cuidados. Porque es que es una cosa muy simple. ¿Dónde se mantienen sin que les afecte esta crisis tan grande? Se mantienen en los países que tienen un estado de bienestar sólido. Tienen que perfeccionarlo, pero es así. Solamente los países nórdicos están verdaderamente, no al margen, pero sin que les afecten tanto estos gravísimos problemas económicos que tenemos. Y aún así también les afectan, porque también allí el neoliberalismo ataca fuerte, y el mercado de trabajo está cambiando allí también. Es decir, que bueno, tenemos que tener en cuenta eso, pero por lo menos sabemos cuál es la vía para que las cosas funcionen.
Pues nada, solamente deciros que a mí, ahora hablamos si queréis, pero me parece que este cambio radical, sin embargo, es simple y que es posible porque sabemos las medidas que funcionan, sabemos que es financiable, que es rentable y que precisamente, además, hay un consenso social. No he dicho consenso político, he dicho consenso social, porque la política ese es el hueso, pero bueno, es una cuestión de correlación de fuerzas y es una cuestión de que si... Yo creo que, yo ahora mismo, también si queréis lo discutimos, creo que la población está mucho más avanzada que la clase política. Y también que la clase económica, o sea, que también que toda la gente que está en el status quo de una manera o de otra, que son muchas maneras las que se puede estar, ¿no? Pero creo que sí que hay esperanza en ese sentido, aunque luego por otro lado el panorama político sea tan desolador, pero de eso no va el libro. Es decir, que es que a mí me dicen que soy optimista. No es cuestión de ser optimista o ser pesimista, es ver si, qué es lo que hay que hacer y ver si es posible. Y en definitiva, la gran frase de Anguita, ¿no? Fue Anguita el que dijo programa, 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 ¿no? Que yo creo que nunca se ha dicho algo mejor, porque es que es verdad. O sea, la cuestión es qué programa. ¿Qué programa? Luego ya también quién puede liderar eso, si es que hay, pero bueno, ya volvemos otra vez a meternos en lo político. No nos metamos en lo político. Programa, o sea, ¿qué programa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es posible? ¿Lo queremos? Pues sí, yo pienso que sí, que dicen que hay que cambiar las mentalidades, pero yo sostengo, y si queréis lo discutimos, que para los cambios económicos, para los cambios en las políticas económicas que hay que hacer, las mentalidades están totalmente preparadas. Porque eso es lo bueno, que la gente quiere estos cambios. La gente quiere, no hay nadie que se oponga a la universalización de los servicios de atención a la dependencia. No hay nadie que se oponga a la universalización de los servicios de educación infantil de 0 a 3 años. No hay nadie que se oponga a los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, por ejemplo. Otra cosa es que no lo hacen, pero la sociedad dice, pues sí, claro, aumentar derechos, ¿por qué no? Claro, y como la vía es esa, pues es posible. Así que, nada, pues ahora lo discutimos, ¿veis? Y quien quiera hablar, decirlo, vamos rotando. Yo la verdad que leyendo el libro de María ha sido tan disfrute y además desde que lo leí para mí es como una referencia, ¿no? Pero lo que me parece, bueno, hay cantidad de cosas que podríamos resaltar, yo resaltaría el libro de María, pero por poner alguna es el tema de los cuidados. María dice, la sociedad está en estos momentos en esa situación de cambio, yo estoy segura que sí. Y además, la mejor forma de que estuviera en posición de cambio